Well, it's one for the money, two for the show. Bienvenidos a Nostalgia Melómana. La huella sonora de nuestra cultura, haciendo girar la historia en el sonido que nos habita. Bienvenidos. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, donde quiera que estén, pues les mando este saludo a la hora que estén escuchando este programa. Estamos iniciando nuestro programa de los lados B, aquí en Nostalgia Melómana. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de esto que es los lados B de los viniles, de los discos y de los discos sencillos que pues normalmente las compañías de discos pues se dedicaban a seleccionar, los productores, qué canciones iban de un lado y qué canciones iban de otro. Pero antes que entremos en nuestro tema, pues les vamos a mandar un saludo, obviamente, a nuestras compañeras de la Coordinación de Comunicación, a la maestra Reina Hernández, a nuestra licenciada Gabriela Gómez y a nuestra productora ejecutiva Olga Gutiérrez, que pues no anda por acá, pero pues ella es la que normalmente nos va apoyando con los contenidos literarios. Pero pues esta vez ahora andaba muy ocupada y vamos a aventarnos nuestro programa de los lados B, Nostalgia. Y pues para esto, pues hoy no estoy solo, tengo aquí de invitado a mi hermano, a mi carnal, Yupanqui Aguilar, maestro de teatro, que pues también tiene su razón de que él esté por aquí. Somos compañeros desde hace más de 35 años, quizá 40, y pues los dos somos de alguna manera afectos a la música y hemos estado muy atentos, pues muy particularmente porque también dentro del teatro pues tenemos que alimentarnos de todas esas cuestiones artísticas o de estas disciplinas artísticas que pues nos apoyan a hacer nuestro trabajo en el teatro. Y bueno, él también amante del rock y amante de la música, pues también nos estará comentando un poco acerca de este tema. Vamos a irlo haciendo fluir en el sentido de no dar específicamente cuáles eran los mejores lados B o los mejores lados A o los peores lados A de los discos. Vamos a ir más bien orientando nuestra charla hacia el ir y dilucidando el por qué los productores meten de un lado ciertas canciones y de otro lado ciertas canciones. Entonces, muy buenas tardes ahorita para nosotros con maestro Yupanqui Aguilar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde aquí, acompañando aquí a FIP Radio, a Rubén, a mi carnalazo, así como dice él, de tantos años, y amantes de la música, del rock y muchísimas otras corrientes musicales. Y pues, en efecto, uno como inquieto creador, pues tiene que andar alimentándose de muchas cosas. Y pues desde niños prácticamente que empezamos a manejar este tipo de objetos llamados LP, pues hay cosas muy sorpresivas que nos sucedían, ¿no? Eso ahorita que mencionas que los LPs, pues sí, antes nosotros les decíamos LPs, y yo ayer estaba recordando que ni siquiera les decíamos vinilos, o sea, no. Nosotros les decíamos discos o LPs, ¿no? LPs porque son las siglas en inglés que son long play, larga duración. Entonces también están el otro formato que contenía lo que sí se les llamaba el lado A y el lado B, que son los sencillos. Estos sencillos normalmente, bueno, ahí ya te interrumpí, pero a ver, ¿qué querías seguir diciendo? Porque nada más. Me sigo de filo. Nada más el asunto de empezar a conocer estos discos, en donde uno de repente se encontraba con música rara que no era de uno, no era de su elección, pero obviamente por la familia sobre todo, o los amigos,
pues empezaba uno a verlos, a observarlos, y bueno, sucedían muchas cosas, ¿no? Con eso. Pues no sé, si quieres empezamos con... Pues vamos a empezar con lo que hace la industria, ¿no? Lo que hace la industria para vender. Muchas veces la industria desde los años 50 pues ya tenía perfiles y ya tenía protocolos para poder saber, o no para saber precisamente, sino para ir definiendo cuál era el camino comercial o lo que se podía Ajá, vender. ok. Entonces ellos decían, bueno, a ver Elvis, ¿cuántas canciones te vas a echar? No, pues que me voy a echar 8 canciones. A ver, pues échatelas, ¿no? Y ellos y hacían una evaluación. Los productores eran los que se encargaban de hacer esa evaluación para colocar o saber cuáles de esos tracks, de esas canciones, iban a ir colocadas en una especie de sencillo. Los sencillos son de 45 revoluciones y normalmente tenían de 2 a 3 rolas, o había algunas veces que llegaban a tener hasta 4 canciones, ¿no? Ujú. 2 por lado. Entonces, de lo que hablábamos y de lo que trata nuestro programa es el por qué en algún momento se elegían ciertas canciones para un lado y ciertas canciones para otro. Muchas veces la industria, ya desde aquellos momentos, desde los años 50, lo que hacían era que, bueno, grababan todo el LP, que normalmente tenía una duración de 25 a 28 minutos por lado, y entonces Ajá. dentro de esos 25 a 28 minutos por lado, pues se tenían que elegir primero por las dimensiones, y dimensiones me refiero a la duración de cada uno de los tracks. Eh, Normalmente en aquel tiempo los tracks no podían durar más allá de 3 minutos, ¿no? Ujú. Muchas veces por eso tenías LPs que tenían hasta, no sé, 16 canciones, ¿no? 20 canciones, ¿no? Eh, Ujú. en su totalidad. Entonces había, no sé, experimentos así ya en los 70s como Frank Zappa, ¿no? ¿No? Ándale, como Frank Como Frank Zappa. Zappa, que de repente tenía una canción en un LP, ¿no? De 33 revoluciones, tenía una canción de 20 y tantos minutos, ¿no? Entonces ya no cabía nada Ujú. más. O había veces que también el mismo Frank Zappa te decía, el lado uno es la primera parte de la rola. Y el lado Ujú. 2 es la segunda parte de la rola, de Continuación. la continuación, cosa que ya luego se vio modificada cuando salieron los CDs, porque en un CD pues ya había la posibilidad de que todos los tracks de ambos lados de un LP cupieran pues de corrido, De ¿no? Ya, corrido, ya no, ya. ya Un tú solo no, lado, sí, un digamos. solo lado, ya no era necesario estar volteando el disco, aunque sí hay algunos CDs que sí tienen doble lado. Algunos artistas, sobre todo bandas rockeras, algunos sí experimentaron con tener un doble lado en los CDs. Pero bueno, sí, ese es otro tema, pero vámonos acercando a lo que hacía la industria. La industria, pues no sé, a ver, ahí quisiera escuchar algún Pues comentario ahí en la de por aquí. industria, Ajá. lo que comentas, yo creo que al elegir, por ejemplo, qué orden darle como a las canciones, ¿no? Ajá. Que puede ser a lo mejor por cuestión comercial, qué es lo que más pega, Ajá. ¿no? Y siempre era común, o era muy común, que el lado A tuviera las rolas de mayor éxito, ¿no? Ujú. Las que los productores pensaban Pensaban, que, ¿no? ajá, Y eso es una selección y obviamente de manera casi automática, ahora sí que culturalmente estamos acostumbrados como a empezar por el principio ujú, y casi en automático uno lo abría y lo volteaba del lado A, ujú, ¿no? Por costumbre. Pero en realidad, pues uno se llevaba muchas sorpresas, porque esa selección que hacían como tipo
curador de Ajá, arte, ujú. ¿no? Es como una especie de curaduría, Ajá. ¿no? Que, ¿Qué, que qué yo le llamo criterio? más, que yo le llamo más bien una inducción dependiendo de los intereses de cada compañía disquera. Ah, claro, sí, ¿Sí, no? sí, Porque ellos decían, bueno, sí, funcionan como curadores de arte, ¿no? Dicen, pues esta selección, pero muy acomodada a sus conveniencias comerciales, claro, sí, sí, ¿no? sí. Y no, el surgimiento de la competencia y todo este asunto, ¿no? Que ya lo sabemos, pero a veces inclinados por el asunto comercial, qué es lo que más se puede vender. Pero otras disqueras, digamos, más underground o independientes, Ujú. pues podrían hacer una selección, una curaduría como a partir de un concepto, ¿no? Sí, mira, ahí acabas de tomar un punto muy importante, porque en los setentas muchos de los artistas querían ya tomar dominio y control de la producción de sus discos, de su música. Claro, Y ajá, entonces ahí empezaron a aparecer discos como ya a finales de los 60, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ya no era un disco que sacaran como los anteriores de los Beatles, donde todavía los productores decían, pues sí, del lado A van a ir estas rolas y del lado B van a ir estas rolas, ¿no? claro, Sino que ujú, como ya ellos ya habían tomado control, los Beatles ya habían tomado control creativo del producto, entonces ellos decían en qué orden iban todas las rolas y no importaba si de ahí se iba a desprender un sencillo o no. ujú, El sencillo podría estar en el lado A o en el lado B indiferentemente, ahora ujú. sí que dependía de la recepción de la gente. Ya no tenía que ver con la inducción que hacía el productor anteriormente, ¿no? Que decía, bueno, pues en el lado A vamos a acomodar 3 hits y para que no se desajuste o no se desequilibre, Ujú. entonces en el lado B vamos a poner un par de rolas que también pueden competir con esas del lado A. Ajá, Cosa que dejó de exacto. cosa que dejó de suceder en los setentas, y los productores ahí también empezaron a cambiar su forma de elegir el lado B, ¿no? Porque ya los artistas, muchos artistas ya no se dejaban tan fácil, ¿no? Ay, no, pues mi productor dijo que este va a ser mi sencillo. No, o sea, ya no era así, ¿no? Pink Floyd no permitía eso, ¿no? Sí, ellos tenían el control de su propio concepto, ¿no? Su propia obra, como Ajá. presentarla como ellos la habían concebido, ¿no? Así, Ujú. y pues ahí están los ejemplos clásicos, ¿no? De sus álbumes, ¿cómo les llamaban? Sus discos Sus conceptuales, discos conceptuales, sí. ¿no? Que ya no importaba, bueno, por un orden a lo mejor de grabación, pero ya era tan importante el lado B como el A. Ya no Sí. podía uno separarlo como que el A es el más importante, ¿no? Ujú. Y ahí teníamos eso. Pero también estaban muchas veces las sorpresas. Cuando uno escuchaba el disco, iba a lo mejor a comprarlo porque había conocido nada más la canción que viene en el lado A, Ajá, ¿no? exacto. Y las demás no eran populares o Ujú. no eran conocidas. Ujú. Y uno iba a comprar el disco y oh sorpresa, dices, Ajá. no, ¿qué es esto? ¿No? Y te llevabas pues muchas veces mucha satisfacción de descubrir que había rolas igual de maravillosas o incluso más maravillosas para uno, ¿no? Ujú. Y eso era impresionante. Esa sorpresa con la que te encontrabas era buenísimo. A veces no pasaba. A veces a lo mejor las rolas del lado B, pues a lo mejor como que, bueno, más o menos. Pero bueno, pasaba como de todo. Fíjate que acabas de tomar un tema muy importante, porque los melómanos, la gente que es amante de la música, pues a lo largo de sus historias, pues van acumulando información, 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 información. Y hay un momento en que eso de que esté en un lado B o esté en un lado A no importa, porque ya nada más Ajá, para ellos es música buena o es música mala, nada ajá. más, ¿no? Y ahí también, pues
lo que ha aprovechado la industria es muchas veces la ignorancia de la gente en común, de la gente en general, ¿no? Ujú. Porque pues estamos sometidos a sistemas en donde todo el tiempo nos están dirigiendo. Los medios de comunicación nos dicen qué oír, qué ver, qué sentir, Ujú. ¿no? Y pues todo esto también inició con la música, o sea, no solamente con los videos ahora en YouTube y en el TikTok y todo lo que podemos ver a partir de las nuevas tecnologías y de las nuevas plataformas, ¿no? Que sí pretenden y buscan un sesgo ahí psicológico en donde te invaden y te van induciendo a tener una preferencia. Pero un coleccionista de verdad o un melómano de verdad ya no se invade con eso, ¿no? Sí, ya no. Muchas veces, a ver qué opinas tú, pero yo creo que entre más escuchas, y más géneros escuchas, tu rango sonoro es muchísimo más amplio para poder elegir y tener mejores elecciones sobre lo que te guste y lo que no te guste. Sí, sí la música tiene una complejidad que algunas personas no continúan. Es como la lectura, ¿no? Entre más leas, más palabras sabes. Ajá. Entre más palabras sabes, mejores conceptos concretas. Entonces, eso es también lo que aplica la mente de un melómano. Entre más cosas vas escuchando, por ejemplo, a mí, algo que me sucede muy fuerte, ¿no? Que es algo de mis tops que nunca logro liberarme, es, por Ujú. ejemplo, Frank Zappa, ¿no? O sea, Frank Zappa me puede gustar muchísimo una rola, ¿no? Pero oír un disco completo de él, puta, ¿no? Puede llegar a Puede hartar. llegar a hartarme, me puede molestar, hasta me puede hacer enojar. Que pues eso no está mal, porque pues al final de cuentas la música es para eso, para que te genere emociones. Pero Ajá. muchas veces ese enojo viene de la no comprensión, ¿sabes? Ajá. Muchas veces ese rechazo viene de que tus oídos no están preparados para escuchar ciertas cosas. O Ujú. sea, si tú nunca has ido a la ópera, ¿no? Ujú. Puta, pues la ópera se te va a hacer aburridísima la primera vez que vayas. O sea, va a ser así de, ay, pero ¿por qué estoy aquí en este Porque sufrimiento, no? vine, ¿no? ¿O a qué vine? Pues tráiganme una almohada, ¿no? Ujú. Pero eso tiene que ver mucho, pues, ahora sí que con tu interés y con tu capacidad para ir haciendo análisis y absorbiendo, pues, todos los sonidos. ¿O tú qué opinas? Sí, en esto que comentas, que vas escuchando, y llega un momento, a lo mejor en que uno se empieza a volver, pues digamos de alguna manera conocedor, y luego te gusta una rola por la simple entrada, Ajá. y a veces la dejas o no la dejas, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando tienes mucho material y vas escuchando, tienes que escuchar o te dan ganas de escuchar un montón de rolas que tienes ahí pendientes, y a veces por la pura entrada de un riff o de un solo de batería o el sinte cómo entra o algo, decides si la continúas escuchando o no. Que eso pasaba mucho también con los discos, ¿no? Estabas como buscando y se vuelve uno como a lo mejor medio prejuicioso, pero pues muchas veces funcionaba escuchar, depende cómo entra la rola Ujú. y sabes si te gusta o no. Que esas son cosas que psicológicamente aplicaban muchos de los productores. De hecho, el Spotify aplica ese tipo de métricas, por así decirlo. Ándale. Si tú no quedas atrapado en los primeros 6 segundos de la rola, ya la Mm, rola no funcionó, ya no. ¿no? Ajá. Y entonces ahora, como estamos muy ajustados y muy dedicados al scrolling, pues tú puedes oír hasta 10 segundos y al segundo 10 ya le cambias a otra y ya le cambias a Ajá. otra.
Anteriormente no podías hacer así porque No era pues, tan ágil. no era tan ágil porque pues tendrías que haber estado parado todo el tiempo ahí tratando de cachar. Con el miedo de que se fuera a rayar. Sí, con el miedo de agarrar bien o no la aguja y estarlo pasando, ¿no? Cada vez, pero pues eso era imposible. O sea, o bueno, pues yo creo que había gente que se tenía que No, dedicar te volvías a eso, especialista en la Ajá. manera en guardar el pulso, cómo levantar. Bueno, había los que tenían su ¿no? Su palanquita, palanca, ¿no? Ajá, Pero atinarle ajá, y que cayera así, al silencio. sin ruido, Ajá. ¿no? Y si rebotaba, ¡ah! Sí, pero fíjate que sí, había, pues me supongo que en esto del elegir los lados A y los lados B, los productores también fueron haciendo sus análisis, ¿no? Ujú. Y como dices, hay veces que las rolas las escogen por los primeros 10 segundos, Ujú. ¿no? Por los primeros 10 segundos que pueden Que te atraparte. atrapa, que te Y, atrapa o no te y si atrapa. no te atrapan, pues entonces ya se vuelve un material, no de segunda, pero sí de como de reserva, ¿no? O como de acompañamiento al concepto del disco o X, ¿no? Entonces, pues sí, hay toda una serie de teorías desde psicológicas y de merchandising que se aplican en la industria musical para que puedan decidir qué canciones van en un lado A, qué canciones van en un lado B, qué canciones se Ajá. desprenden de un LP para volverlos sencillos, ¿no? Ok. Muchas veces esas mecánicas tenían que ver, pues sí, con cuestiones de promoción y publicidad. Ellos invertían un dinero, decían, bueno, vamos a sacar un disco de los Beatles y pues vamos a poner este sencillo del lado A, tal canción, y del lado B, tal canción. Y entonces ya luego se enfocaban a atacar eso, a decir, bueno, ya elegimos y nosotros estamos siendo de alguna manera conduciendo el gusto de las personas, ¿no? Estamos Ujú. haciendo esa curaduría. Pero muchas veces no les funcionaba, porque es como dices, hay colectivos, personas, grupos, sociedades que dicen, ay, no, pues a mí me llama más la atención este sonido, ¿no? Ujú. Y entonces te guías por ese sonido y resulta que ahora sí que la curaduría de ese productor pues le salía desbandada por otro lado y entonces muchas veces lados B se volvieron el lado A. O sea, no es que hayan cambiado el disco, o sea, sino que el disco ya se compraba porque decían, ah, bueno, pues quiero el sencillo tal, porque en el lado B viene la canción Viene. chida, ¿no? Claro, ajá. Entonces, no siempre los experimentos y teorías que se aplican en la industria de la música funcionan porque pues ahora sí que el colectivo, la masa, también tiene algunas preferencias y se siente inducida pues por todo lo que se genera en torno a los sonidos, a la música, a los ritmos, ¿no? Ujú. No es lo mismo lanzar un lado B o un lado A en Latinoamérica que en Europa, ¿no? Ajá. Hay diferentes recepciones, hay diferente tipo de recepción pues, dependiendo de nuestra cultura, ¿no? Claro. Hay veces que, por ejemplo, eh, sencillos de Santana, ¿no? Era más exitoso un sencillo de Santana que empezara con la guitarra suavecita. En Europa eso era más, o en Estados Unidos era más aceptable Ujú. que el lado B que empezaba con las percusiones acá, ¿no? Ajá. Entonces, pues ese lado B se volvía más importante en Latinoamérica que en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Porque pues es una cosa de idiosincrasia Ajá. y el colectivo que recibe esa música, ¿no? Claro. Ujú. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Porque el hablar del lado B y del lado A no era solamente hablar y en algún momento previo a la entrevista estábamos viendo y estaba yo comentándole a Yupanqui que pues yo no quería hablar del mejor lado B del sencillo X de los Beatles, ¿no? O sea, Ujú. yo quiero hablar más bien, profundizar de lo que la industria hace para poder colocar ciertas cosas en un punto y ciertas otras cosas en otro punto para que se venda, ¿no? Ujú. Y eso muchas veces no tiene que ver con la música, sino con todo este análisis social y sociocultural que se prevé, ¿no? Que se intenta manipular o conducir de alguna manera. ¿Tú qué piensas?
Pues que sí que los intentos, digamos, de manipulación, incluso en la música, en la edición de estos discos, sí tiene que ver como con un sentido, digamos, ideológico o una postura mercadotécnica, ¿no? Y muchas veces era sorprendente ver cómo a lo mejor de un grupo X ponían las rolas del que consideraban más importante compositor del lado A y las que menos importaban del grupo las en el lado B, ¿no? Y empezaba a existir como, o se daba como esa especie de discriminación, ¿no? Las rolas, aunque no sean exitosas, pero son el caso típico, ¿no? Como de a lo mejor los Beatles. Las de Johnny Paul del lado A y las de Harrison o incluso de Starr, pues está a lo mejor el lado B, ¿no? Sí. Y era como esa onda discriminatoria y pues muchas veces no funcionaba. Sí, muchas veces pasó eso. Sorprendía. Por ejemplo, los que sí, casi de cada disco tenían un sencillo, Ajá. o hasta dos, eran los Doors, ¿no? Ah, exacto. Los Doors sí de cada uno de sus discos tienen uno o dos sencillos y muchas veces no sabían ni cómo colocar una u otra, ¿no? O sea, y muchas veces pasaba que, por ejemplo, el sencillo de Light My Fire no lo podían poner completo aunque fuera un éxito, ¿no? Tenía que parecer una parte nada más, Sí, caso, ¿no? sí, porque era la versión que se ponía en el radio, que duraba 3 y tantos minutos, ¿no? Ajá. Y no podían poner la versión completa porque le faltarían 2 minutitos, una onda así, ¿no? O sea, Claro. ya no podían poner en ese sencillo, pues la canción completa de Light My Fire, por ejemplo, que dura 7 y tantos, ¿no? Ajá. O cosas como que se volvieron también éxitos que tampoco pudieron hacer un lado B, ni tampoco completar un lado A, porque por ejemplo Inagada da Vida, que dura, pues, no sé, 16 minutos, ¿no? Ujú. Pues ocupaba casi un lado del LP, Ujú. ¿no? Y no podían hacer un sencillo nada más Para poner un cachito. para poner un cachito, que muchas veces así lo hicieron, porque luego los sencillos eran los que usaba también la industria para repartir en todas las estaciones de radio. Y entonces, pues tenían su limitación también de tiempo en las estaciones de radio y solamente podían transmitir canciones que duraran y tuvieran una duración máxima de 3 minutos y 20, una cosa así. Entonces, Ujú. ahí se empezó a complejizar muchas cosas y se empezaron a dar cuenta que tenían que encontrar diferentes formas de cómo difundir la música aparte de los sencillos. Cosa que luego avanzó y que ellos se despreocuparon muy bien cuando ya salieron los CDs, porque pues ya Claro. podían tener todo de un solo tiro, ¿no? Y Ujú. podían escoger de ahí pues cualquier sencillo. Bueno, digo de las producciones que se generaron a partir del nacimiento del CD, porque Antes estaba el pues cassette. ya estaba el cassette y anteriormente pues ya estaban definidos los lados, ¿no? O sea, ya las reediciones o X tienen definidos los lados, ¿no? Claro. Por ejemplo, de los Doors, pues ya tenían las 5 primeras rolas, pues así van a ir en el mismo orden que en el CD. Las 5 primeras rolas del lado A y las 5 rolas del lado B. Entonces ya hacían las 10 rolitas completas, ¿no? Y Ajá. ya no había lado A ni lado B. Cosa que, pues ahí es donde empezaron a prescindir de la idea de lanzar los sencillos, porque pues tampoco ya eran necesarios, ya estaba desapareciendo un poco el formato. Eso. Estaba no desapareciendo, porque pues obviamente no ha desaparecido, pero digamos que estaba en menos uso, Ujú. ¿no? Y entonces ya la industria ahí también cambió y empezó a definir los hits por otro tipo de circunstancias, que ya no se piensa ahora en un lado A o en un lado B, se piensa en un sencillo que se puede desprender de una mezcla de una de las canciones de un LP que sale, ¿no? Claro. Entonces,
Eso ha ido cambiando y pues de alguna manera nosotros nos hemos ido ajustando, pero básicamente lo que estábamos hablando era cómo la industria nos ha ido induciendo a nuestras preferencias, ¿no? Ujú. Cómo estos especies de productores, curadores, han ido creando el mercado. Ahora es muy difícil, porque, a ver, ¿tú qué opinas al respecto? Porque ahora es muy difícil lograr contener y tener control de eso, porque hay muchos artistas independientes, ¿no? Que Ujú. a partir de los 70 pues ya también muchos artistas trataron de controlar su producción, pero ahora también muchos de los nuevos productores ya ni siquiera tienen que estar sujetos a las decisiones de un productor ni de la disquera, sino de sus propias decisiones, porque muchos ya se han vuelto independientes. Estos Ujú. artistas independientes ya llegan con su material totalmente hecho y ya nada más le dicen a la disquera, ¿me lo compras o no me lo compras? No, pues que quiero cambiar. No, 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 no le vas a cambiar nada. O lo compras así o no lo compras, ¿no? Ajá. Y eso ha detenido la industria o ha modificado de alguna manera que pues ahora sí a los artistas que se arman muy explícitamente Ujú. desde un pensamiento y un ataque masivo comercial, pues ya se define, nosotros vamos a formar a esta artista y esta artista va a tener que determinar su carrera a partir de nuestras decisiones. Mm, yo creo que eso ha cambiado tanto que antes precisamente la manipulación de los productores, de cómo se grababa, hasta a nivel de, no de, no del arreglo de las piezas, sino el orden de qué música va primera, qué rola va primera y en orden, ¿no? Cronológico, uno 2 3 4 5 hasta el lado B, tan, 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 y la última. Yo creo que eso, de alguna manera, mantenía como el, el asunto creativo como en un estándar de corrientes musicales, por ejemplo. Y ahora, con esto que mencionas, ese poder o esa facilidad que tienen los artistas actuales, que realmente se fue diversificando, no nada más por la tecnología, o no Ujú. nada más por que bueno, sí tiene que ver mucho, pero no nada más por el tiempo más bien. Primero vámonos con eso. No, no nada más por el proceso histórico de que las cosas se diversifican porque sí, sino que la tecnología involucrada en la facilidad de yo poder hacer mis propias grabaciones y mis arreglos y mis cosas, le ha dado una diversificación enorme a a la variedad, A los contenidos. ¿no? Ya ahora en este tiempo ¿quieres conocer como todas las variantes musicales que hay? Pues yo lo veo como imposible, Sí, no, es ¿no? imposible. Es como cómo entender toda esa variedad precisamente por esta facilidad que dices, en donde desde el asunto muy, ahora sí que a lo mejor muy rupestre, de ver lado A y lado B, pero también toda el desarrollo tecnológico y esta diversificación a infinitas maneras de propuestas, ¿no? En donde ya no es tan fácil como etiquetar por corrientes, ¿no? Ya, Ujú. pues, ya a lo mejor diario salen nuevas corrientes, no lo sé. Sí, no, no, no. Pero ya esa facilidad de la que platicas, yo creo que da una diversificación impresionante de cosas que, que antes estaban limitadas por cosas a lo mejor tan simples como decir el lado A y el lado B, y eso era parte de una contención, digamos, Ujú. ¿no? Porque era esa manera de editar el orden de las rolas. Luego también los arreglos, ¿no? Que influían muchísimo en Claro. cómo iba a terminar la rola. Porque el Ujú. grupo original o el artista original lo tenía de tal manera. Y era, sí te la edito, sí te la produzco, pero
tenemos que cambiarle Modificar cosas, claro. ¿no? Entonces eso era como una manera de contener. Ujú. Y claro, a otros el hecho de producir, de que buscara a su productor o a su editor, pues obviamente le favoreció, ¿no? Claro. Mejoró muchas veces, ¿no? Pero sí contiene. Mucho de esto, bueno, este tema, más allá de pues lo que le estaba yo mencionando de hablar si a un lado B o un lado A era mejor que otro de cierto artista, pues es un poco hacer este análisis o esta revisión, ¿no? Sobre qué es lo que realmente nos afecta o qué es lo que realmente nosotros recibimos de las industrias que manejan la música y cómo de alguna manera influyen en nuestros gustos, en nuestros deseos, en nuestras en nuestro soundtrack de vida, ¿no? Cómo van influyendo Ujú. y cómo de alguna manera eso era una forma que probablemente era inductiva de alguna manera, hasta que ya a principios de los 2000 eso también fue cambiando, fue desprendiéndose y la industria también de la música pues ha tenido que irse adaptando también a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de producción. Ujú. Entonces ese cambio ha permitido lo que dices. Ahora, bueno, también eso influye en otras cosas que pues antes nosotros no teníamos, pues sí teníamos tiendas de discos, pero pues es imposible que una tienda de discos traiga todo lo que existe, ¿no? Sí, no. Y ahora, por ejemplo, una herramienta para poder conocer muchas cosas, pues pueden ser todas estas plataformas como el SoundCloud o el Spotify, pero aún así no terminarías de conocer todo lo que existe, ¿no? Claro. No podrías terminar de conocer todos esos lados B que te podrían gustar, Ajá. ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando hacíamos reuniones, fiestas así de chavos, y el de la casa llegaba y ponía un disco, ¿no? Ujú. Y uno, a lo mejor conociendo el disco, no, ponte el lado Ponle el B. otro lado. No, espérame, déjame oír este. No, ponle el lado B, está mejor. Y entonces a partir de ahí empezaban unas discusiones así bien bizantinas Ajá, de del ¿por qué, no? ¿Por qué te gusta más? No, pero es que está mejor esta. No, Exacto. que está mejor esta. Entonces era impresionante como se volvió importante el lado A o el lado B. Ujú. Era muy chistoso, ¿no? Sí, y bueno, pues con esto cerramos esta reflexión de la cual pues en algún momento vamos a seguir hablando, vamos a seguir profundizando. Y por lo pronto pues le agradezco a mi hermano aquí, a Yupanqui, que haya estado conmigo acompañándome en este programa, en esta emisión, esta quinta emisión de Nostalgia Melómana, en donde pues el interés es hablar acerca de la música y de todo lo que se genera en torno a ella y todo lo que se genera atrás de ella. Entonces, estoy muy agradecido y muy contento. Ojalá puedas acompañarnos otra vez, Yupanqui, Claro que sí. en otro episodio. Y pues les agradecemos mucho a todos ustedes que nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando, sea mañana, tarde o noche. Pues les mandamos un saludo caluroso, un agradecimiento. Aquí estuvo en la conducción Robin Cell. Y pues un agradecimiento nuevamente a Reina Gutiérrez, a Gabriela Gómez, nuestro equipo de comunicación y a nuestra productora ejecutiva Olga Gutiérrez. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Que tengan muy bonita semana, pásenla muy bien y escuchen mucha música. Sigan Chao. escuchando FIP Radio. Chao. Sigan escuchando FIP Radio y Nostalgia Melómana. Hasta luego. Escuchas FIB Radio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.